Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 143. El álgebra se aplica a las nubes. La irradiación del astro es conveniente al arroz, y ningún pensador se atreverá a decir que el perfume del espino es inútil a las constelaciones. ¿Quién puede calcular el camino de una molécula? ¿Sabemos acaso si no se crean nuevos mundos por la caída de granos de arena? ¿Quién conoce el movimiento de flujo y reflujo recíproco de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño? El eco sonoro de las causas en los principios del ser y los aludes de la creación. Un narrador es un ser importante. Lo pequeño es grande, lo grande es pequeño. Todo está en un equilibrio, en la necesidad terrible, en la necesidad. Terrible visión para el espíritu. Hay entre los seres y las cosas relaciones de prodigio. En este inagotable conjunto, desde el sol hasta el pulmón, ninguna cosa desprecia a la otra. Cada una de ellas tiene necesidad de las demás. La luz no lleva a la región azul los perfumes terrestres, sin saber lo que hace. La noche reparte convenientemente la esencia estelar a las flores dormidas. Todas las aves que vuelan tienen en la pata el hilo de lo infinito. La germinación se vale lo mismo del estallido de un meteoro que del picotazo de la golondrina para romper el huevo, y dirige a un tiempo el nacimiento de una lombriz y el advenimiento de Sócrates. Donde concluye el telescopio, empieza el microscopio. ¿Cuál tiene mayor vista? Escoged. Un poco de moho es una pléyade de flores. Una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Igual es, y más inaudita todavía, la promiscuidad de las cosas de la inteligencia con los hechos de la sustancia. Los elementos y los principios se mezclan, se combinan y se unen, se multiplican unos por otros, hasta el punto de hacer terminar el mundo material y el mundo moral en la misma luz. El fenómeno está perpetuamente replegado en sí mismo. En las grandes transformaciones cósmicas, la vida universal va y viene en cantidad desconocida, arrastrándolo todo en el visible misterio de los efluvios, empleándolo todo, no perdiendo ni el delirio de un sueño, sembrando un germen animal aquí, desmenuzando un astro allá, oscilando y serpenteando, haciendo de la luz una fuerza y del pensamiento un elemento diseminado e indivisible, disolviéndolo todo excepto ese punto geométrico que se llama el yo, refiriendo todo al átomo alma, desarrollándolo todo en Dios, combinando y enlazando desde la más alta hasta la más inferior, todas las actividades en la oscuridad de un mecanismo vertiginoso, relacionando el vuelo de un insecto con el movimiento de la tierra, subordinando, quién sabe, aunque no sea más que por la identidad de la ley, la evolución del cometa en el firmamento a las vueltas del infusorio en la gota de agua. Máquina hecha de espíritu, engranamiento enorme, cuyo primer motor es el mosquito y cuya última rueda es el zodíaco. 4. Cambio de reja. Parecía que este jardín, creado en otro tiempo para ocultar los misterios del libertinaje, se había transformado haciéndose propio para proteger los misterios de la castidad. Ya no había ni cunas, ni cenadores cubiertos, ni grutas. Había una magnífica sombra que caía como un velo por todas partes. Pafos se habían convertido en Edén,
Cierto remordimiento había purificado aquel retiro. Aquel ramillete se ofrecía sus flores al alma. Aquel jardín lleno de coquetería, tan comprometido. Aquel jardín lleno de coquetería, tan comprometido en otro tiempo, había entrado en la virginidad y en el pudor. Un juez ayudado por un jardinero. Buen hombre que quería ser la continuación de Lamoignon, y otro buen hombre que quería ser la continuación de Lenot. Lo había acercado, cortado, igualado, compuesto y arreglado para la galantería. La naturaleza no había hecho suyo después. Lo había llenado de sombra y lo había arreglado a propósito para el amor. Había también en ella aquella soledad, un corazón que estaba preparado. El amor no tenía que hacer más que manifestarse. Tenía allí un templo compuesto de verdor, de hierba, de musgo, de suspiros de avecillas, de suaves tinieblas, de ramas agitadas, y una alma de dulzura, de fe, de candor, de esperanza, de aspiración y de ilusión. Cosette había salido del convento aún casi niña. Tenía poco más de 14 años y estaba en la edad ingrata. Ya hemos dicho que, fuera de los ojos, parecía más bien fea que bonita. No tenía, sin embargo, ninguna facción desgraciada, pero era delgada, sosa, tímida y atrevida a la vez. Una niña grande, en fin. Su educación estaba terminada, es decir, le había enseñado religión y sobre todo devoción. La historia, es decir, lo que se llama así en el convento, la geografía, la gramática, los participios, los reyes de Francia, un poco de música, dibujar una nariz, etc. Pero por lo demás lo ignoraba todo, lo cual es un nuevo atractivo, mas también un peligro. No debe dejarse el alma de una joven tan completamente en la oscuridad, porque más adelante penetran en ellas resplandores demasiado repentinos y demasiado vivos, como en una cámara oscura. Debe iluminarse suave y discretamente, más bien con el reflejo de la realidad que con la luz directa y viva, como una especie de sencillez útil y graciosa, austera, y graciosamente austera, que disipe los temores pueriles e impide las caídas. Solo el instinto materno, intuición admirable en que entran los recuerdos de la Virgen y la experiencia de la mujer, sabe cómo y de qué modo debe ser esta semiluz. Nada puede reemplazar este instinto para educar el alma de una joven. Todas las monjas del mundo no valen lo que una madre. Cosette no había tenido madre, apenas había tenido muchas madres. En cuanto a Juan Valjean, poseía toda la ternura, todos los cuidados posibles, pero no era más que un viejo que nada sabía. Ahora bien, en esta obra de la educación, en este grave asunto de la preparación de una niña para la vida, cuánto saber se necesita para luchar con esta gran ignorancia que se llama inocencia. Nada prepara a una joven para las pasiones como el convento. El convento dirige el pensamiento hacia lo desconocido. El corazón replegado sobre sí mismo se socava, no pudiendo dilatarse, y se profundiza, no hallando expansión. De aquí provienen las visiones, las suposiciones, las conjeturas, los bosquejos novelescos, el deseo de aventuras, los castillos en el aire, los edificios enteros creados en la oscuridad interior del espíritu, sombrías y secretas moradas, en que las pasiones encuentran pronto donde alojarse. Luego que les permite entrar la puerta abierta, El convento es una comprensión que para triunfar del corazón humano necesita durar toda la vida. Cosette, al salir del convento, no podía encontrar nada más grato ni más peligroso que la casa de la calle de Plumet, que era la continuación de la soledad, con el principio de la libertad. Un jardín cerrado, pero una naturaleza vigorosa, rica, voluptuosa y aromática. Los mismos sueños
que en el convento, pero viendo a los jóvenes, una reja, pero reja que daba a la calle. Sin embargo, cuando entró en esta casa era aún, como hemos dicho, una niña. Juan Valjean le entregó aquel jardín inculto. Haz de él lo que quieras, le dijo. Esto entretenía a Cosette, que se ponía en movimiento todas las flores y todas las piedras, buscando gusarapos. Jugaba mientras llegaba el tiempo de meditar. Amaba aquel jardín por los tiempos de amarle. Amaba aquel jardín por los insectos que encontraba bajo sus pies entre la hierba. Mientras llegaba el tiempo de amarle, por las estrellas que hubiera podido ver por entre las ramas sobre su cabeza. Además, amaba a su padre, es decir, a Juan Valjean, con toda su alma, con una sencilla pasión filial, que hacía del buen viejo un compañero deseado y querido. Lector recordará que el señor Magdalena leía mucho. Juan Valjean continuaba haciendo lo mismo. Había llegado a hablar bien, tenía la secreta riqueza y la elocuencia de una inteligencia humilde y verdadera, que ha cultivado espontáneamente. No le había quedado más aspereza que la justamente precisa para sazonar su bondad. Era un genio rudo y un corazón amable. En el Luxemburgo, en sus conversaciones con Cosette, hacía largas explicaciones de todo, tomadas ya de lo que había leído, ya de lo que había padecido. Cuando Cosette lo escuchaba, su mirada erraba vagamente. Este hombre sencillo llenaba el pensamiento todo entero de Cosette, del mismo modo que aquel jardín inculto bastaba a su vista. Cuando había perseguido a las mariposas, se acercaba a él sofocado y le decía: «Ah, cuánto he corrido», y él le besaba en la frente. Cosette adoraba al buen hombre y siempre iba detrás de él. Donde estaba Juan Valjean, allí estaba su felicidad. Como Juan Valjean no vivía ni en el pabellón ni en el jardín, Cosette se encontraba más a gusto en el patio empedrado que en el recinto lleno de flores, y en el cuartito amueblado con sillas de paja, mejor que en el gran salón cubierto de alfombras y de sillones de gran respaldo. Juan Valjean le decía algunas veces, sonriéndole ante la dicha de verse importunado: «Pero vete a tu cuarto, déjame solo un rato». Cosette entonces le reñía, dirigiendo una de esas reprensiones tan tiernas y tan llenas de gracia cuando las dirige una hija a su padre: «Padre, tengo mucho frío en vuestra habitación. ¿Por qué no ponéis aquí una alfombra y un estuche?» «Hija mía, hay tantos que valen más que yo y que no tienen ni aun un techo para abrigarse. Entonces, ¿por qué tengo yo lumbre en mi cuarto y todos los que me hace falta? Porque tú eres mujer y niña. Va, pues que los hombres deben sufrir el frío y pasarlo mal. Algunos hombres sí. Pues bueno, vendré aquí con tanta frecuencia que os veréis obligado a encender lumbre». También solía decirle: «Padre, ¿por qué coméis pan tan malo como ese?» Porque sí, mi hija. Pues bien, si coméis de él, yo también comeré. Y entonces, para que Cosette no comiese pan negro, Juan Valjean comía pan blanco. Cosette solo recordaba confusamente su infancia. Rezaba por la mañana y noche por su madre, a quien no había conocido. Los Thénardier habían quedado en su memoria como dos figuras repugnantes que se le hubiesen aparecido en sueños. Recordaba que había ido un día por la noche a buscar agua a un bosque. Creía que muy lejos de París. Le parecía que había empezado a vivir en un abismo y que Juan Valjean le había sacado de él. Cuando pensaba en su infancia, sentía lo mismo que si recordase de un tiempo en que no hubiera habido en su derredor más que 100 pies, arañas y serpientes. Y cuando meditaba sobre todas estas cosas por la noche antes de dormirse, como no tenía seguridad de ser hija de Juan Valjean, pensaba que el alma de su madre se había trasladado al cuerpo de aquel hombre y había venido a morar a su lado. Cuando él se sentaba, ella apoyaba la cabeza en sus blancos cabellos y dejaba caer silenciosamente una lágrima, diciéndose: «Tal vez este hombre es mi madre». Cosette, por más que esto parezca extraño en su
profunda ignorancia de niña educada en un convento y siendo por otra parte la maternidad una cosa completamente ininteligible para la virginidad, había concluido por figurarse que no había tenido tampoco madre como fuera posible tener. No sabía ni aún el nombre de esta madre. Siempre que preguntaba sobre este particular, Juan Valjean guardaba silencio. Y si repetía la pregunta, respondía con una sonrisa. Una vez insistió y la sonrisa concluyó por una lágrima. Ese silencio de Juan Valjean cubría con un espeso velo a Fantina. ¿Era esto prudencia? ¿Era respeto? ¿Era temor de entregar este nombre a otra memoria que no fuese la suya? Mientras Cosette había sido niña, Juan Valjean le había hablado con gusto de su madre. Cuando llegó a ser joven, le fue imposible hablarle de ella. Creyó que no debía atreverse a tanto. ¿Hacía esto por Cosette o lo hacía por Fantina? Experimentaba una especie de horror religioso ante la idea de hacer penetrar aquella sombra en el pensamiento de Cosette y de introducirse entre los dos la tercera persona de la difunta madre. Cuanto más sagrada era para él la sombra, más temible le parecía. Pensaba en Fantina y se sentía dominado por el silencio. Veía vagamente las tinieblas, una cosa que se parecía a un dedo sobre una boca. Todo el pudor que había tenido Fantina y que durante su vida había salido de ella violentamente, había vuelto después de su muerte a posarse sobre ella, a velar indignado por la paz de aquel cadáver y guardar fieramente su tumba. Un Valjean experimentaba la presión de este pudor sin saberlo. Nosotros que creemos en la muerte no rechazaríamos la explicación misteriosa. De aquí la imposibilidad de pronunciar, aún para Cosette, este nombre, Fantina. Un día le dijo Cosette: Padre, esta noche he visto a mi madre en sueños. Tenía dos grandes alas. Mi madre debe de haber sido en vida casi una santa. Por el martirio, respondió Valjean. Por lo demás, Juan Valjean era feliz. Cuando Cosette salía con él, se apoyaba en su brazo, orgullosa, feliz, en la plenitud del corazón. Y Juan Valjean, en todas estas muestras, de una ternura tan exclusiva y tan satisfecha, sentía un placer delicioso. El pobre hombre temblaba inundado de una alegría angelical. Creía que aquello duraría toda la vida. Se decía que verdaderamente no había padecido bastante para merecer tan brillante porvenir. Y daba gracias por haber permitido que fuese amado de este modo, un miserable por aquel ser inocente.